Bueno, a continuación quiero compartirles un poco sobre la percepción, cifras y cómo funciona la corrupción en Colombia y cómo ha impregnado a esta sociedad y cómo todos en Colombia hemos sido afectados por ella. ¿Qué es la corrupción? Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos. Primero, el mal uso del poder. Segundo, un, un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado, un beneficio privado. Tercero, un beneficio privado que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos. De manera similar, para Transparencia por Colombia, la corrupción se define como el abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. ¿Por qué la lucha contra la corrupción es un tema importante? A ver, les comento un poco. La corrupción daña y atenta contra los pueblos de muchas formas conforme a lo declarado en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Este flagelo representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, a comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Cuando la corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos y variados los segmentos de la población afectados por sus efectos en toda la sociedad. Sin embargo, existe consenso en que los más afectados por la corrupción son los pobres, por ser los menos, por ser los menos capaces en absorber sus costos. O sea, sobre ellos recae al fin de cuentas todos los problemas. Les voy a hacer una pequeña radiografía de la corrupción. El índice de percepción de la corrupción que publica cada año Transparencia Internacional permite, a través del agregado de los resultados de diversas encuestas de organizaciones muy importantes, por ejemplo, como es el Banco Mundial, la Universidad de Columbia o el Foro Económico Mundial. Están puntuados a más de 20 países, o sea, los cuales están siendo afectados por la corrupción. La corrupción en Colombia. Voy a hablarles un poco más de lo que es la corrupción acá, que hace un conteo muy general, la corrupción en Colombia, algunas cifras. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en Colombia partió de un puntaje de 2.2 sobre 10 en el 1998. En el 2006, el país obtuvo una puntuación de 3.9 sobre 10, oígase bien. En el 2007, 3.8 sobre 10 entre 183 países que se hizo el conteo. Y en el 2008 obtuvo la misma calificación de 3.8 sobre 10, pero esta vez con menos países, esta vez sobre 180 países, ubicando a Colombia en el puesto 70. Bien vergonzoso ese puesto. ¿Cuáles son los desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia? Quiero contarles un poco. Volver a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública del gobierno. Porque es que en estos tiempos la lucha contra la corrupción ha pasado a un segundo plano. En un país cuya prioridad es vencer el conflicto armado, la corrupción no es percibida como
el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos nefastos de este fenómeno, perdón, sobre la efectividad y la legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia y sus propias vidas. La corrupción preocupa por los efectos que produce sobre la sociedad y sobre la institucionalidad. Si no, mirémonos acá cómo nos dejaron nuestros amiguitos los Nule, que todos vivimos ese calvario todos los días y aún lo viviremos por mucho tiempo más. Muchas gracias.